Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la tercera semana de Adviento, y hoy celebramos la memoria de Santa Lucía, Virgen y Mártir. La primera lectura de hoy viene del libro de Números, capítulo 24, versículos 2 al 7 y 15 al 17. En aquellos días, Balaam levantó los ojos y divisó a Israel acampado por tribus. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él y pronunció este oráculo. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. Qué bellas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel. Son como extensos valles, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, como cedros junto a la corriente. De su descendencia nace un héroe que domina sobre pueblos numerosos. Y de nuevo dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo, y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. Yo lo veo, pero no en el presente, yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella, y un cetro surge de Israel. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 24, y el responsorio es: Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 21, versículos 23 al 27. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿Con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: Yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, él nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima al pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó:
pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a la reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo acerca de Santa Lucía, memoria de quien celebramos hoy en día. En realidad tenemos muy pocas pruebas para confirmar lo que se sabe de Santa Lucía. Lo que sí sabemos por seguro es de que su nombre aparece en los ritos litúrgicos más antiguos que tenemos en la Iglesia, tanto en latín como en griego. La tradición dice de que Lucía fue una mujer cristiana de Sicilia, lo que hoy en día es la parte sur de Italia, y que ella consagró su virginidad a Dios, pero varios hombres paganos le propusieron matrimonio y ella los rechazó porque se había consagrado a Cristo. Uno de estos que se sintió ofendido por ese rechazo de Lucía, pues la acusa ante el gobernador de ser cristiana. Y esto pues la pone en peligro de muerte, particularmente bajo la persecución del emperador Diocleciano entre el siglo III y IV. Esto es lo que la tradición dice de ella. Afuera de esto, pues no hay más que la historia puede confirmar. Es la santa de los ciegos, porque se dice que en el proceso de muerte, de martirio, pues le sacaron los ojos. Y por eso está conectada con ser la santa de los ciegos. Y también porque su nombre, Lucía, significa luz, ¿no? Así que esta es una de las vírgenes mártires de la iglesia cristiana desde el tercer, cuarto siglo. Así que tiene una larga historia y su nombre aparece en los textos litúrgicos pues, más antiguos que tenemos tanto de la iglesia griega, cristiana, como de la iglesia latina. Pues gracias a Dios le damos por esta santa, por su testimonio de vida que ha ido inspirando tanto a mujeres como hombres en la vida de la iglesia. Pasemos ahora a las lecturas de hoy. Continuamos en la temporada de Adviento, la tercera semana de Adviento. Nos acercamos ya cada vez más a la celebración de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en su natalidad. Y es el misterio de la encarnación, pues, lo que nos invita a contemplar, a meditar sobre qué es lo que motivó a Dios para hacerse uno con nosotros, ¿no? ¿Qué vio Dios en nosotros, en su creación, a sus hijos e hijas, en el ser humano, que jerárquicamente está entre los más bajos, ¿no? Digamos, tenemos a Dios, tenemos a los serafines, tenemos a los ángeles, tenemos a otra serie de seres creados por Dios, y hacia la parte más baja se encuentra el ser humano. ¿Qué fue lo que Dios vio en el ser humano que se las jugó todas al hacerse uno con nosotros? Pues es una invitación a contemplar esta motivación que nosotros definimos que fue el amor por su creación, lo que a últimas movió a Dios para hacerse uno con nosotros, para salvarnos de nosotros mismos, y que en el proceso de hacerse uno con nosotros, pues también nos lleva para que compartamos en su divinidad. Pues este es el misterio de la encarnación que celebramos en la temporada de Navidad. Y la primera lectura viene del libro de Números, que es parte del Pentateuco. El Pentateuco hace referencia a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y entre ellos se encuentra el de Números. Y tenemos en esta lectura pues, a un personaje muy interesante, un divinador, un tipo, digamos, personas le llamarían un brujo, pero no al brujo de que hace con magia negra y que hace brujerías de diferentes tipos, ¿no? No, este
divinador, Balaam, era considerado como alguien que tenía el don de discernir a lo divino, discernir la voluntad de los dioses. Y lo interesante es de que este divinador, Balaam, no es ni judío, ni es un creyente en el Dios de los judíos. Sin embargo, aquí en esta lectura se nos dice de que Balaam entra en un éxtasis y da 4 oráculos. 2 de esos oráculos, los últimos 2, son parte de la lectura de hoy. Y Balaam, que había sido contratado por el rey de los moabitas para que diera una maldición al pueblo de Israel que está por entrar a la tierra prometida, pero que los pueblos que ya están establecidos ahí, pues obviamente van a hacer resistencia. Y el rey de los moabitas va con el divinador de Balaam para que dé una condenación, una maldición en contra del pueblo de Israel. Y Balaam se pone en rumbo para hacer lo que el rey de los moabitas le ha pedido, pero rumbo hacia el lugar donde están acampados el pueblo de Israel, montado en su mula, pues la mula no se mueve. La mula es prevenida por Dios de continuar su trayectoria y la mula le habla a Balaam. Una escena muy cómica, o sea, de que la mula parece entender mejor que Balaam, que lo que el rey moabita le ha pedido, pues no lo tiene que hacer. Y la mula prácticamente se lo comunica a Balaam. Y esta escena, pues, aunque un poco divertida, pues nos da la situación de que Balaam ahora, en vez de ir y dar una condenación, una maldición en contra de Israel, hace todo lo contrario. Inspirado por Dios, inspirado por el Dios de Israel, ahora Balaam, en un éxtasis, dice estos 2 oráculos que son parte de la lectura de hoy, ¿no? Así que es una escena muy interesante, que un divinador que no es ni creyente del Dios de Israel, sin embargo, por el don que tiene de ser, digamos, un transmisor de lo divino, pues es inspirado por el Dios de Israel, entra en éxtasis y da estos oráculos. Dice la lectura: en aquellos días Balaam levantó los ojos y divisó a Israel acampado por tribus. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él y pronunció este oráculo. Que nuevamente Balaam había sido contratado por el rey de los moabitas para que maldijera al pueblo de Israel. Y no, hace todo lo contrario por inspiración del Dios de Israel. Y la fórmula que utiliza aquí la lectura es de decir estas cosas acerca de lo que sucede cuando Balaam entra en éxtasis. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes. Parece que tenía una mirada muy penetrante y era algo pues que lo definía como divinador. Oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis, con los ojos abiertos, la visión del Todopoderoso. Y ahora viene aquí el primer oráculo que Balaam dice acerca de Israel. Qué bellas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel. Son como extensos valles, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, como cedros junto a la corriente. De su descendencia nace un héroe que domina sobre pueblos numerosos. Y este oráculo, ¿a quién hace referencia? Pues quizás haga referencia a Saúl, quien será el primer rey de Israel, ¿no? Y este oráculo pues habla muy favorablemente acerca de Israel, que está a punto de entrar a la tierra prometida. Y ahora viene el segundo oráculo de Beor, y el segundo oráculo también es introducido con en la misma forma que describe a la persona de este divinador Balaam. Dice, y de nuevo dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha las palabras de Dios
y conoce la ciencia del Altísimo, y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. Así que es una fórmula muy parecida de la introducción al primero de los oráculos de esta lectura. Y dice: yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella, y un cetro surge de Israel. ¿A qué hace referencia este segundo oráculo de la lectura? Pues los comentaristas nos dicen que quizás haga referencia a David, que será el rey por excelencia de Israel. También para nosotros como cristianos, pues puede hacer referencia al Mesías, que vendrá mucho más después de David, a Jesucristo, particularmente cuando menciona lo de la estrella. La estrella, por ejemplo, que los reyes magos iban siguiendo para atestiguar lo que se les había revelado de que el rey del pueblo judío ya había entrado a la historia. Pues aquí con eso terminamos la primera lectura. Repito, el personaje de este divinador, Balaam, es curioso e interesante. También un punto yo creo que muy interesante que nos enseña es de que Dios puede valerse de cualquier persona, de diferentes situaciones para comunicarnos. Para empezar, Dios se vale de la mula en la cual iba montado Balaam, en la cual la mula prácticamente le enseña a Balaam que por más abiertos que estuvieran los ojos, que por más divinador que fuera, pues no estaba escuchando lo que el Dios de Israel estaba comunicando. Y es la mula quien se lo revela, ¿no? Y después de que Dios se vale de este adivinador que ni siquiera es creyente. ¿Y qué nos comunica esto, no? De que necesitamos tener el corazón abierto, la mente abierta para discernir cómo y cuándo Dios viene a nosotros. Estamos acostumbrados y estamos tan convencidos de que Dios solamente viene a nosotros, nos habla a nosotros, se comunica con nosotros por medio de lo que es familiar a nosotros, de lo que es conocido a nosotros. Bueno, y si Dios escoge comunicarse con nosotros, hablar con nosotros por medios o personas que no son parte de nuestra tradición, como el caso de Balaam, ¿cómo hemos de responder? Que simplemente porque no son de los nuestros, porque no es de la iglesia cristiana o porque no es de nuestra tradición, pues no hemos de escucharlo, ¿no? Entonces aquí en esta escena tenemos algo que nos reta a ir más allá de lo que nosotros tenemos como situaciones que hemos de aceptar, o métodos o formas que Dios va a utilizar o tiene que utilizar, ¿no? Y nuestras expectativas, pues, en cierta manera, mete a Dios en ciertos patrones que Dios constantemente rompe. A Dios no lo podemos meter en patrones porque es lo que nos gusta, es lo que queremos, es como tiene Dios que comportarse. A Dios no se le puede manipular, por más que tratemos. A Dios no se le puede controlar, por más que queramos, ¿no? Y a últimas, tenemos que atenernos a cómo, cuándo, por dónde y la forma que Dios quiera manifestarse, quiera venir a nosotros, ¿no? Entonces es parte de nuestra responsabilidad tener esta mentalidad, este corazón abierto, esta disponibilidad para recibir a Dios según como Dios venga a nosotros. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateos, y el contexto que tenemos de este evangelio es de que Jesús ya ha entrado triunfalmente a Jerusalén y ha entrado en una forma que lo hace ver como el Mesías, como el esperado. Después, al entrar a Jerusalén, va al templo y purifica el templo, expulsando a los vendedores de animales, a los cambistas, y esto pues lo pone en gran problemas con las autoridades del templo, que muy probablemente
recibían ciertas ganancias por permitir tanto a los cambistas como a los vendedores de animales que eran utilizados para los sacrificios en el templo, tener sus puestos lo más cerca posible del templo, ¿no? Y Jesús los expulsa porque habían tomado la localidad, el espacio que estaba reservado para los no judíos que venían para glorificar y para alabar al Dios de Israel. Y esto lo pone a Jesús en dificultades con las autoridades del templo mismo y de Israel y de Jerusalén. También los líderes de Jerusalén y del templo cuestionarán a Jesús en torno a su autoridad por la forma en que sana a las personas, que lo hace en sábado, y también de dónde a él se le ha otorgado la autoridad de enseñar, cuando ellos eran las autoridades designadas para enseñar, ¿no? Así que este es el contexto del Evangelio de hoy, que vienen a Jesús las autoridades del templo, los ancianos y sacerdotes, a cuestionarlo. Dice, en aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron, ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Así que nuevamente, todas estas cosas de la cual las autoridades cuestionan a Jesús, tiene que ver con la forma en que Jesús ha entrado triunfalmente a Jerusalén, la purificación que hizo el templo al expulsar a los cambistas y vendedores de animales, y después el por qué se atreve a sanar algo que estaba prohibido por la ley, hacerlo en sábado. Y después el por qué enseña, quién le ha dado esa autoridad de enseñar, puesto que los que enseñaban eran designados, eran escogidos y se les otorgaba esa autoridad según los líderes de la comunidad judía. Así que vienen y cuestionan a Jesús. Jesús les responde, yo también les voy a hacer una pregunta. Si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. Aquí nuevamente Jesús, cuando Él intúe, cuando Él ve, cuando Él discierne que sus interrogadores vienen con malicia, vienen con maldad, vienen con la intención de hacerlo caer o de provocar algo para poder acusarlo, cuando Jesús percibe esto, nunca contesta las preguntas que se le hacen directamente. Y aquí tenemos un caso clarísimo del por qué Jesús les contesta indirectamente. En unas cuantas ocasiones, Jesús no detecta malicia de aquellos que vienen y lo interrogan. Y cuando no detecta malicia, les contesta la pregunta directamente. Este fue el caso del viernes pasado, del escriba que le vino a preguntar y que le contesta directamente. Así que Jesús les hace una pregunta. Les contesta la pregunta de ellos con otra pregunta. Y esta es la forma indirecta que Jesús utiliza cuando ve, cuando discierne malicia en sus interrogadores. Dice, ¿de dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ya Juan ya ha muerto. La gente, el pueblo de la comunidad judía, tenía a Juan por profeta. Y Jesús se identificaba junto con él. Algunos comentaristas dicen de que es muy probable que Jesús haya sido discípulo de Juan Bautista y que después de que Juan Bautista muere, pues Jesús pasa al frente, ¿no? Esa es una de muchas comentarios que se hacen acerca de la conexión de entre Juan el Bautista y Jesús. Es obvio también de que Jesús entiende a Juan Bautista como el precursor, como quien viene a preparar el camino, y que ya que Juan
prepara el camino, identifica a Jesús como el que tenía que venir, como el Mesías, entonces Juan se hace a un lado para que Jesús pase al frente. También Jesús entiende a Juan Bautista como Elías, el que estaba prometido por venir para preparar la venida del Mesías. Pero como Jesús no encajaba en esas expectativas, pues en gran parte el pueblo judío no lo aceptó. Pero Jesús sí ve a Juan Bautista como Elías, el que tenía que venir para preparar su llegada. Así que Jesús les pregunta, ¿de dónde venía el bautismo de Juan, del cielo o de la tierra? Ellos, aquí el autor del Evangelio, pues nos da una visión de lo que está ocurriendo interiormente entre los sacerdotes, los ancianos y líderes de Jerusalén y del templo que se encuentra en Jerusalén. Ellos pensaron para sus adentros, dice, si decimos que del cielo, Él nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de que de los hombres se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces optaron por la respuesta más cobarde. Dijeron, no lo sabemos. Jesús sabía de que ellos no se atreverían a decir la verdad, porque si hubieran dicho la verdad, pues se metían en problemas, ya sean si hubieran dicho que del cielo o de la tierra. Y mejor escogen la respuesta más cobarde. Y al escoger esta respuesta más cobarde, pues ellos mismos quedan en ridículo. Jesús entonces les responde, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Si ellos no se atrevieron a ser honestos, a ser claros con la pregunta que Jesús les había puesto, pues tampoco Él les iba a contestar la pregunta de ellos, porque sabía de que en ellos no había verdad, había malicia solamente, y de que por más que querían rechazar a Jesús, pues no lo podían rechazar simplemente con falsedades, con malicia, porque esto quedaba transparente ante la gente que se dio cuenta de que la forma en que estaban actuando no era correcta. Y ellos mismos quedan en ridículo. Y esto, pues, ellos mismos lo ven como ofensa personal, y esto después va a aumentar la tensión entre el liderazgo de la comunidad judía, particularmente en Jerusalén, en contra de Jesús, porque Jesús ya ha entrado a Jerusalén, ya se está acercando su punto final, donde Él será arrestado, condenado, crucificado, donde morirá y donde resucitará en Jerusalén. ¿Y qué podemos nosotros aprender de este evangelio? ¿Qué enseñanza podemos tomar? Yo creo que ante todo lo que podemos aprender, lo que debemos de modelar es la consistencia que hay en Jesús entre lo que cómo Él se autoidentifica, cómo Él se ve en relación con Dios Padre, con la voluntad de Dios Padre y con el reino que Él viene a inaugurar, y cómo es consecuente con su fe en sus acciones, lo cual no lo vemos esto entre aquellos que lo quieren acusar, que lo quieren condenar, que van buscando constantemente situaciones para querer hacer caer a Jesús, ¿no? Y esto es algo que nosotros somos llamados a imitar en nuestro Señor, ¿no? A ser consecuentes con nuestra fe, de que nuestras vidas manifiesten lo que creemos y que lo que vivamos pues también den expresión a nuestra fe. Lo cual yo creo que la mayoría de nosotros tenemos estos conflictos en nuestras vidas, de que muchas veces pues nuestras vidas no manifiestan lo que creemos,
Y la forma en que vivimos, pues muchas veces contradice lo que fundamentalmente creemos, lo que profesamos, ¿no? Y en Jesucristo está dispuesto a vivir las consecuencias, tanto de su vida, de su fe, de su relación con Dios, hasta el punto que lo llevan a la cruz, ¿no? Así que lo que creemos tiene consecuencias, cómo vivimos tiene consecuencias. Y si no estamos dispuestos a vivir según las consecuencias de lo que profesamos y de la vida a la cual somos llamados, pues entonces nos contradecimos. Y es aquí donde también a nosotros los adultos, pues los jóvenes, muchas veces nos ven con sospecha, incredulidad, y nos dicen, pues, ¿cómo hemos de verlos a ustedes como modelos de fe nuestros si en sus vidas se manifiesta lo contrario de lo que profesamos, ¿no? Y es aquí donde, pues, la vida de Jesucristo nos llama y nos reta a ser consecuente con nuestra fe y de que seamos transparentes en lo que creemos y vivimos. Muy bien, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.